Buenas tardes, buenos días para América Latina y bienvenidos todos un jueves más a nuestro segundo ciclo de Masterclass. Hoy cerramos el bloque dedicado a biofactorías y recuperación de nutrientes hablando sobre la recuperación de fertilizantes en la JEDAR, para lo cual contaremos con Beñat El Duayen, que es investigador postdoctoral del CEIT. Nuestro patrocinador de hoy es la empresa DAN, Depuración de Aguas del Mediterráneo, que gracias a Sofía Grau nos hablará de las experiencias de la compañía en la recuperación de nutrientes. A la finalización de ambas ponencias abriremos, como siempre, nuestra habitual ronda de preguntas. Os recuerdo que las ponencias de hoy las tenéis, como siempre, en la pestaña de App, en Compartir Medio, y que mi compañera Tina os estará coordinando el chat para todo lo que necesitéis. Y sin más, os quiero presentar a nuestro primer invitado, el profesor de la Masterclass de hoy, Beñat El Duayen. Beñat es doctor en Ingeniería Aplicada con mención internacional por la Universidad de Navarra en 2020, ingeniero químico por la Universidad del País Vasco en 2014 y titulado del Máster Energy Supply for Low Carbon Future en Cranfield University de Reino Unido en 2014, como parte de un programa de doble titulación. Se incorporó a CEIT en diciembre de 2014 y su investigación ha estado enfocada al modelado matemático de procesos y tecnologías de tratamiento de aguas residuales y potables. Beñat ha participado en más de 15 proyectos de investigación de financiación pública o privada, ha publicado 3 artículos como primer autor en revistas indexadas Q1, ha contribuido en un capítulo del libro y tiene numerosas contribuciones a congresos internacionales. También es profesor colaborador en Tecnum, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra, en la asignatura Tecnologías del Medio Ambiente. Esta tarde Beñat compartirá con todos nosotros su conocimiento sobre recuperación de fertilizantes en EDAR. Pero antes de darle paso a Beñat, permitidme que os presente a nuestro patrocinador de hoy, la empresa DAN. Depuración de Aguas del Mediterráneo nace en Valencia en 1995 con el objetivo de gestionar y mantener sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales y sistemas de captación, tratamiento y abastecimiento de aguas potables. También construye instalaciones hidráulicas y emisarios submarinos. Actualmente, DAN gestiona más de 200 instalaciones y tiene presencia, además de en España, en países como Italia, Alemania, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá. A lo largo de estos 25 años, DAN ha ido ampliando y sumando nuevas actividades, siempre avaladas por la calidad, la innovación y la sostenibilidad. Hoy el grupo DAN también gestiona residuos y valorización de biosólidos en agricultura y producción de energía eléctrica y térmica, con aprovechamiento de biogás, en Sologás y en La Vintena, y lleva a cabo perforaciones horizontales con restituvo obras y servicios. Además, dedica su apuesta por la I+D+I, les permite certificar ininterrumpidamente desde 2009 la excelencia de su actividad mediante la implantación de una norma UNE 166.002 que regula los requisitos del sistema de gestión de la I+D+I. De hecho, dos de las líneas de investigación tradicionales con más impulso, como son la reducción del impacto en los olores provocados por las EDAs y la digitalización, se han transformado en sendos departamentos específicos dentro de la empresa dedicados respectivamente a la calidad del aire y olores y a la simulación y transformación digital. Durante la tarde de hoy nos acompaña Sofía Grau, que es responsable de simulación y transformación digital, quien nos hablará sobre las experiencias de DAN en la recuperación de fertilizantes en la JEDAR. Y ya sin más espera, doy paso a nuestro primer invitado de hoy. Beñat, buenas tardes, muchas gracias y adelante con tu participación. Si tienes que activar el micrófono, por favor, Beñat, estupendo. Hola, buenas tardes a todos y buenos días a los que estéis en América Latina. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Estupendo, adelante. La presentación. Ahí la tenemos ya. Sí, dale a la pantalla completa, por favor, Beñat. Sí. Dale a la pantalla completa, que la veamos entera. Está ya, se supone Estupendo. que tiene. Ahí. Y ¿Sí? ya ocultar el banner y fuera. Vale, pues nada. Bueno, pues empezamos si queréis la presentación entonces. Nada, antes de empezar, pues bueno, me gustaría dar las gracias a aguasresiduales.info por darme la oportunidad de estar hoy aquí explicando esta masterclass. Bueno, como bien ha dicho José Luis, yo soy Beñat El Duayen, soy doctor en Ingeniería Aplicada por la Universidad de Navarra
y actualmente estoy trabajando como investigador en CEIB-RTA, en concreto en el modelado y simulación de procesos físico-químicos en aguas. Realicé mi tesis en este mismo centro, una tesis relacionada con la recuperación de estruvita y su modelado, y actualmente también soy profesor colaborador en la asignatura de Tecnologías de Medio Ambiente de la Universidad de Navarra. Para aquellos que no nos conozcáis, CEIB-RTA, el centro de investigación en el que trabajo, es un centro de investigación privado situado en San Sebastián y creado por la Universidad de Navarra en el año 1982. Nuestra misión es dar servicio a las empresas del entorno mediante una investigación aplicada, a la vez que formamos a jóvenes investigadores. Somos un centro multidisciplinar, dividido en 4 grandes áreas, que son las que veis en la derecha de la pantalla, que serían la de transporte sostenible, fabricación avanzada, digitalización y economía circular. Trabajamos unas 220 personas, de las cuales 100 somos doctores. Para que nos hagamos una idea de dónde viene nuestra financiación, de los 24,5 millones de euros de presupuesto que tenemos este año, el 50% viene directamente de financiación de la empresa mediante proyectos bilaterales, es decir, la investigación que hacemos pues, es realmente aplicada. Yo en concreto trabajo en el grupo de agua y residuos, que es un grupo que tiene ya más de 30 años de experiencia en el desarrollo y la optimización de tecnologías avanzadas para el tratamiento y la recuperación de compuestos de aguas residuales y también de residuos orgánicos. Y bueno, uno de los rasgos que ha caracterizado siempre a este grupo desde sus inicios fue la capacidad de combinar estudios experimentales a distintas escalas, desde escala laboratoria hasta escalas de piloto ya semi-industrial, con herramientas de modelado y simulación, ¿no? Hemos trabajado con diferentes empresas, con los principales consorcios de aguas de la zona, algunos de ellos los veis aquí. Y bueno, una vez dicho esto, ya entraré en lo que es la presentación. He dividido la presentación en 5 grandes bloques, que serían los bloques de introducción, precipitación estruvita y herramientas de simulación, en los cuales voy a repasar el estado del arte, principalmente de la precipitación de estruvita y brevemente también de la recuperación de otros fertilizantes en depuradora. Después, en el punto 4, voy a hablar del proyecto Magnifos, que es un proyecto que estamos desarrollando en la actualidad, en el que estamos recuperando estruvita utilizando un subproducto del magnesio industrial, que creo que es una vía interesante de cara al futuro. Y por último, voy a acabar con las conclusiones de la masterclass. Entonces, empezando por la introducción, bueno, supongo que ya la mayoría de nosotros hemos oído hablar de la transformación de la economía lineal a la economía circular. Hemos pasado de ese modelo, o estamos intentando pasar de ese modelo que se basaba en la extracción de materias primas, su transformación, la producción de nuevos elementos, su uso y después su deposición en los vertederos. Estamos pasando ya a entender el sistema productivo como un sistema circular, ¿no? En el que en cada una de las etapas de este proceso nos estamos fijando para tratar de hacerlo de una manera más sostenible, mediante la recuperación de compuestos, diseños más eficientes, etcétera. Evidentemente, esto también ha llegado a las aguas residuales y estamos planteándonos, ¿no?, ese cambio de paradigma que entiende la EDAR, la depuradora urbana, no solamente como un sitio donde reducir la contaminación del agua residual, sino también como un lugar donde podemos recuperar elementos y productos como pueden ser el agua misma, puede ser electricidad o pueden ser fertilizantes, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Entonces, bueno, este concepto que lo venimos aquí nombrando y que ha salido ya en otras masterclass y que parece un concepto muy, muy revolucionario, en realidad, según cómo lo enfoquemos, pues no lo es tanto, ¿vale? Ya en la antigüedad hablábamos de que hay referencias claras de que se utilizaban los excrementos humanos como fertilizantes. Por lo tanto, si pensamos que somos los primeros en que estamos tratando de recuperar fertilizantes de nuestros excrementos, pues estamos bastante equivocados. Otra cosa es que, evidentemente, a lo largo de la historia ha cambiado la manera de hacerlo, o sea, ha habido un desarrollo tecnológico importantísimo y que los pasos que hemos ido dando hasta llegar a considerar o querer considerar la EDAR como una refinería, pues son varios. Aquí voy a introducir algunos de los puntos importantes que nos ha llevado a cambiar la gestión de estos excrementos, de este agua residual a lo largo del tiempo, a la vez que explico brevemente cómo se han ido desarrollando los fertilizantes minerales químicos para ver un poco la comparativa de ambos y que podamos entender en qué punto nos encontramos hoy en día. Como comentaba al principio, bueno, voy a poner aquí el puntero para que podáis seguirlo más fácil.
Existen evidencias escritas del uso de excrementos humanos en la fertilización desde las antiguas civilizaciones de Grecia, Mesopotamia o Roma. Esto no avanza demasiado durante la Edad Media, aunque sí que es verdad que durante la Edad Media esta práctica cae un poco en desuso en favor de utilizar residuos animales. Y ya en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, con el crecimiento de las ciudades, lo que ocurre es que hay que darle un poco de salida a los excrementos humanos y lo que se hace es empezar a volver a utilizarlos como fertilizantes, ¿vale? De manera general se utilizan sin un tratamiento sin ningún tratamiento, lo cual tiene riesgos para la salud humana. Y como excepción tenemos la pudret, que es un excremento secado mezclado con otros compuestos orgánicos que se empieza a utilizar en París, que de alguna manera lo que consigue es estabilizar ese excremento. A la vez y en paralelo, a principios del siglo XIX, los ensayos de von Liebig lo que hacen es empezar a tratar de entender el efecto que tienen los fertilizantes en el suelo, tanto el nitrógeno como los compuestos de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Esta práctica de utilizar excrementos humanos, de recoger excrementos humanos y utilizarlos directamente en agricultura, sigue adelante a lo largo del siglo XIX. Hay un hecho que llama la atención a mediados del siglo XIX y son los brotes de cólera, sobre todo en Londres, que son muy relevantes y que empiezan a dar señas de lo importante que es tratar el agua residual porque puede ser un vector de enfermedades, ¿no? Los brotes de cólera descubiertos por John Snow se empieza a relacionar estos brotes de cólera con posibles enfermedades, con posibles patógenos, lo cual se acaba de demostrar a finales del siglo XIX y a principios del XX. Como a principios del siglo XX ya se ha demostrado que el agua residual puede contener patógenos que pueden generar, que pueden transmitir enfermedades y a la vez se empieza a desarrollar el ciclo Haber-Bosch que nos permite tener una producción de amoníaco a partir de nitrógeno atmosférico y hidrógeno obtenido a partir del gas natural, los fertilizantes minerales empiezan a ganar peso y, por tanto, a lo largo del siglo XX y ya sobre todo por Segunda Guerra Mundial se empiezan a utilizar de forma masiva. Con un crecimiento mayor de las ciudades y un crecimiento y una mayor preocupación por el uso de fertilizantes químicos, se empiezan a desarrollar tecnologías de recuperación de fangos y nutrientes en las depuradoras en los 60 y 80 y esto nos hace llegar un poco al punto en el que estamos hoy, en el que ya se ha desarrollado más esta tecnología y empezamos a querer considerar la EDAR como una biorefinería, ¿vale? Este es un poco el punto en el que estamos. Entonces, si consideramos la EDAR como biorefinería, los fertilizantes que podemos recuperar son principalmente dos grandes grupos. Por un lado tenemos el fango, que es de lo que voy a hablar ahora, y por otro lado tenemos los fertilizantes minerales. El fango es un biosólido que contiene materia orgánica, nutrientes y agua, más o menos un contenido de agua del 95% al extraerse, y que en volumen supone el 1% de todo el agua que llega a la depuradora. El fango está considerado un residuo, tiene su propio código LER, pero es un residuo que es susceptible de uso, ¿vale? En la depuradora, normalmente en la propia depuradora, se puede modificar mediante procesos de espesamiento en los que se reduce el volumen, de estabilización, que lo que hacen es reducir la cantidad de patógenos, de sólidos volátiles, olores, y además conseguimos así evitar vectores de enfermedades, y también se le hacen procesos de deshidratación para reducir la humedad al 80%. Tenemos métodos de estabilización de fangos, que son, por ejemplo, la digestión anaerobia o aerobia, o también la aireación prolongada, que es muy habitual en EDAR de pequeño tamaño. Los usos que se le puede dar al fango son diversos, ¿vale? Tenemos, entre otros, el agrícola, que en España es mayoritario, pero también puede utilizarse como combustible en cementera, valorización energética, materiales cerámicos o para vertedero. Si lo vamos a utilizar como fertilizante, que es un poco de lo que trata la masterclass de hoy, es recomendable estabilizar y higienizar el fango. La normativa asociada a este comportamiento es compleja y además es diferente según la comunidad autónoma en la que nos estemos moviendo. Pero de manera general, y si atendemos a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, distinguimos dos tipos de fango. El fango tipo B, que sería aquel que se obtiene de la digestión anaerobia y aerobia convencional, es decir, fango estabilizado, y el fango tipo A, que sería el higienizado, que estaría asociado a condiciones termófilas. En España ahora mismo no hay ninguna planta que esté haciendo en full scale un fango en condiciones termófilas. Se está construyendo una en la depuradora de Tudela, Navarra, y en CEIR estamos participando vamos a participar en esta construcción, en la operación de esta planta, mediante el proyecto Termogas, que tiene como objetivo
estudiar, optimizar y analizar en un entorno real la viabilidad técnica de la digestión anaerobia termófila de fango para recuperar nutrientes, producir energía e higienizar de manera eficaz y segura. Como he comentado antes, una de las características de nuestro grupo es la combinación de ensayos experimentales con modelado matemático y simulación, y es precisamente lo que vamos a hacer en este proyecto, junto con otros partners que veis en la pantalla. Además del fango, en la depuradora urbana, podemos recuperar fertilizantes minerales. Podemos recuperar fertilizantes tanto de nitrógeno como de fósforo. Para el nitrógeno tenemos 3 procesos principales, que sería la precipitación del nitrógeno junto con sales de fósforo. Tendríamos también la filtración por membranas para enriquecer la corriente, que de esto os habló en la última masterclass, yo creo que largo y tendido. Y también tendríamos la posibilidad de recuperar amonio mediante stripping de amonio. Estas últimas 2 opciones lo que requieren después estabilizar el amonio en sales como el nitrato de amonio o el sulfato de amonio. Como esto es una masterclass y tampoco tengo tiempo de entrar en detalle en todas las cosas que me gustaría contar, os dejo aquí alguna referencia que puede ser de interés para algunos, en el que se compara esta recuperación de stripping de amonio con el proceso Haber-Bosch y se demuestra que es una alternativa muy interesante tanto desde el punto de vista económico como el ambiental, precisamente porque el proceso Haber-Bosch, que es a día de hoy todavía el proceso por el que más nitrógeno se produce más amonio se produce de manera sintética, es un proceso de alto consumo energético y que supone unas altas emisiones de gases de efecto invernadero. Yo me voy a centrar en la recuperación de fósforo porque, bueno, tiene una problemática que es muy interesante, que es una problemática triple, que combina la escasez del recurso, que es lo que voy a hablar ahora mismo, unos problemas operacionales asociados por la precipitación incontrolada y el fenómeno de eutrofización que se da al verter el fósforo a cauce. ¿Vale? La escasez del recurso, bueno, supongo que es conocida por la mayoría, pero sabemos que el fósforo es un recurso finito, la roca fosfórica también, y además se espera un pico en su producción a lo largo del siglo XXI. Este problema es aún mayor para Europa, porque Europa es un continente que apenas tiene recursos de fósforo. Solamente Finlandia, en el número 10, aparece como uno de los principales sitios con reservas de fósforo del mundo. Los principales son Marruecos, China y Egipto. Además, por esta escasez de fósforo que tenemos en la Unión Europea, el fósforo y la roca fosfórica de la que se extrae están considerados elementos críticos por la Unión Europea. Además del problema de la escasez de fósforo, tenemos el problema operacional que suponen las depuradoras su precipitación incontrolada. Es de sobra conocido el proceso de precipitación incontrolada que colapsa tuberías y que obliga a cambiarlas de vez en cuando, con un coste económico asociado bastante grande. Y por último, tendríamos también el problema de la eutrofización. Un vertido grande de fósforo y de nitrógeno también puede suponer un aumento de nutrientes disponibles en los cauces receptores. Eso hace que aumente la cantidad de algas en el medio y que haya una competición por el oxígeno presente en el ecosistema entre ellos y los peces, generando problemas en el ecosistema bastante grandes. Esto ha ocurrido, por ejemplo, hace un par de años, ocurrió en el Mar Menor, no fue por un vertido de una depuradora, sino por vertidos de agua de fertilizante, agua de riego, pero bueno, es una situación que se puede dar en situaciones en las que hay vertidos incontrolados de estos componentes. Por lo tanto, si nos fijamos en el ciclo lineal típico del fósforo que hemos conocido durante los últimos años, nos fijamos que si lo dividimos en 5 etapas, que serían la extracción de roca fosfórica, la producción de fertilizantes, el consumo humano, el tratamiento después de los excrementos en la depuradora y la descarga de efluente, tenemos que 3 problemas principales en 3 de estas etapas, ¿no? Que serían, por un lado, la escasez de fósforo, después el problema operacional generado por las incrustaciones en las tuberías y, por último, la eutrofización en vertido. Esto nos da lugar a la paradoja del fósforo, que es que tenemos un problema porque tenemos escasez del elemento en origen, pero a la vez un exceso en las depuradoras que supone un problema. Por suerte, este ciclo puede cerrarse mediante la recuperación de fósforo en EDAR, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hablar ahora. La recuperación de fósforo en EDAR, como fertilizantes minerales recuperables, se puede dar por 3 vías principalmente. Por un lado tenemos la precipitación en corrientes líquidas, que pueden recuperar entre el 10 y el 30% del fósforo que llega a la depuradora. Podemos recuperar el fósforo a partir de extracción del fango digerido, que puede llegar a recuperar hasta el 65% del fósforo total que llega a la depuradora, pero que tiene el riesgo de recuperar también o de tener metales pesados.
Y por último, podemos realizar la recuperación de fósforo a partir de las cenizas de la quema de fangos, que es un proceso que puede llegar a recuperar hasta el 80% del fósforo total que llega a la depuradora, pero evidentemente pues necesita que sea una depuradora grande que además incinere los fangos para poder después hacer los procesos de recuperación de fósforo de estas cenizas. Yo me voy a centrar en la recuperación de estrubita a partir de corrientes líquidas, porque es una recuperación que, a pesar de que no recupera todo el fósforo que llega a la depuradora, sí que es capaz de recuperar un producto de una pureza muy elevada y que se puede utilizar después como fertilizante. El que quiera tener algo más de información puede consultar estas reviews recientes también, que además tienen unas comparativas muy interesantes entre diferentes tecnologías de recuperación que ya están disponibles y que están implementadas a escala real en diferentes depuradoras, y que, bueno, hace una comparativa técnico-económica entre los diferentes procesos y tecnologías. Entonces, hablando de la precipitación de estrubita, bueno, comentar primero qué es la estrubita, ¿no? La estrubita, que ya es una sal que se puede recuperar en las depuradoras, ya se habló de ella en la masterclass anterior, y bueno, se puede recuperar porque en las aguas residuales pueden contener gran cantidad de fósforo y nitrógeno, ¿vale? Esta gran cantidad de fósforo y nitrógeno hace que pueda resultar interesante recuperar el fósforo presente en forma de estrubita, que es un mineral que se puede utilizar como fertilizante. Para ello necesitamos añadir reactivos como magnesio y la sosa. Más o menos a día de hoy en Europa, unas 227 kilotoneladas de fósforo acaban en los fangos de depuradora al año y un 74% se pierden en los efluentes de la depuradora. Esto quiere decir que tenemos un gran margen para recuperar fósforo y hacer que en Europa pues, la gestión del fósforo sea más sostenible y así poder compensar esa falta de fósforo que tenemos en el continente. A día de hoy existen unas 100 depuradoras en el mundo que recuperan estrubita ya a nivel industrial, por lo tanto la factibilidad técnica está clara. Lo que sí que es verdad es que a nivel técnico-económico pues depende mucho del valor, del precio que tenga el fertilizante recuperado. El mayor productor del mundo en una depuradora está en Chicago, que recupera unas 9.000 toneladas al año de estrubita. Y en España, a escala real, la planta pionera fue la Dar Sur de Madrid, que es capaz de recuperar unas 484 toneladas al año. Nosotros en CEIT hemos estudiado el proceso desde escala laboratorio hasta escala piloto semi-industrial, y esto nos ha permitido conocer el proceso en profundidad y entenderlo para después desarrollar herramientas de simulación que nos ayuden en la optimización del proceso. La idea de entender los fundamentos de la precipitación, que voy a explicar brevemente ahora, tiene tres objetivos. El primero es que, bueno, evidentemente es necesario conocer un proceso para poder optimizarlo y para poder recuperar las sales de fósforo con la máxima eficiencia. El segundo es que es necesario conocer los mecanismos que participan en la precipitación, porque estos van a afectar de manera directa al tamaño de partícula, y el tamaño de partícula es clave para el proceso de separación de la estrubita. Muchas veces hablamos de recuperación de fósforo en forma de estrubita y nos quedamos únicamente en el proceso de precipitación, olvidándonos de que este precipitado, que está en forma sólida, sigue estando en suspensión en el medio y que de alguna manera tenemos que extraerlo de ahí. Y por último, también es importante conocer los mecanismos y el tamaño de partícula asociado a estos mecanismos, porque el uso de fertilizante, como el uso de fertilizante de la estrubita, viene marcado también por el tamaño que tiene el cristal obtenido. Entonces, en el proceso de precipitación de estrubita hay tres mecanismos principales, que serían el de nucleación, el de crecimiento y la agregación, que voy a explicar aquí mediante estos esquemas que tengo, además de algunas fotos obtenidas mediante microscopios electrónicos que tenemos disponibles en el CEIT. Entonces, como comentaba antes, las aguas residuales tienen cierta cantidad de amonio y de fosfato que son susceptibles de recuperarse si conseguimos añadir o si añadimos una sal de magnesio. La sal de magnesio, el magnesio disuelto junto con el amonio y con el fosfato puede dar lugar a cristales pequeños de estrubita mediante el proceso de nucleación. Los cristales de estrubita pueden tener esta pinta. Pueden tener una forma de X, por ejemplo, esta que vemos aquí, que esta sería sacada con una foto con un microscopio, de un tamaño de unas 240 micras, o pueden tener una forma pues, de aguja, ¿no? Que sería el que vemos a la derecha. La escala de tamaño es de unas 100 micras, pero vemos que son cristales pequeños que, es lo que precipita.
Además, en un proceso de precipitación, normalmente el cristal suele estar en suspensión durante un tiempo determinado junto con los iones disueltos de magnesio, de amonio y de fosfato. Estos iones de magnesio, de amonio y de fosfato van juntándose a los cristales disponibles, a los pequeños cristales disponibles, y dan lugar a cristales más grandes. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en estas imágenes de aquí. Aquí tenemos dos imágenes que son de un ensayo que hicimos en el CEIT de precipitación de estrubita, y recogimos los cristales en el día 1 del ensayo y en el día 20. Como podéis ver, la diferencia en tamaño pues, es considerable. Y por último, tenemos el mecanismo de agregación, en el que la presencia de una concentración alta de cristales de diferentes tamaños, del tamaño en principio pequeño de estrubita, da lugar a la unión entre ellos por mediante choques efectivos y dan lugar a partículas de un tamaño bastante más considerable. Los que tengáis cierta experiencia en la precipitación de estrubita, supongo que habréis visto ya productos comerciales que tienen una forma esférica. Bueno, aquí tenemos unas imágenes del microscopio electrónico que nos enseñan un poco cómo son estas partículas esféricas. Si nos fijamos, la escala de tamaño ya es bastante mayor, ¿vale? Estamos hablando de, aquí tenemos una esfera de un radio de 1 milímetro, y si hacemos un poco de zoom en esta esfera, lo que nos damos cuenta es que lo que en realidad tiene esta esfera dentro es la unión de muchos cristales prismáticos, que eran los que veíamos anteriormente. Determinar estos tamaños de partícula, pues como digo, es interesante porque nos va a ayudar a entender cómo ocurren estos mecanismos, bajo qué condiciones ocurren estos mecanismos, nos va a ayudar en el proceso de separación y nos va a ayudar a que no perdamos ni elementos finos por la parte superior de los reactores de lecho fluidizado, ni tampoco que los elementos grandes colapsen las tuberías. En cuanto a las herramientas de simulación que desarrollamos en CEIT, bueno, tenemos 3 grandes bloques. Por un lado tendríamos el Plan White Model, por otro lado tendríamos las herramientas tipo CFD y por otro lado tendríamos las herramientas de balance poblacional. Es importante saber que existen diferentes herramientas de simulación que están disponibles, pero tenemos que saber cuál es la que nosotros necesitamos para nuestras necesidades. Empezando por las herramientas tipo Plan White Model, tenemos que entender que si las depuradoras dejan de considerarse un lugar donde eliminar la contaminación del agua residual y las empezamos a entender como una biorefinería, no es suficiente únicamente con simular la línea de aguas. Nosotros vamos a necesitar simular la línea de aguas junto con la línea de fangos para poder entender cuáles son las conexiones entre ellas. Esto lo hacemos mediante las herramientas Plan White Model, que nos permiten simular las dos líneas de manera conjunta y, por tanto, nos permite hacer análisis técnico-económico, nos permite controlar y automatizar los procesos de las diferentes unidades de proceso de la depuradora, nos permite además hacer exploración de escenarios de operación y nos ayuda en el diseño, el dimensionamiento y la optimización de los procesos. Creo que después Sofía también va a hablar de algunas de esas herramientas y va a entrar un poquito más en detalle de los procesos. Yo voy a entrar un poquito de manera más general y simplemente voy a comentar que si nosotros queremos recuperar fósforo en una depuradora y lo queremos analizar mediante simulación, necesitamos hacer dos pasos, ¿no? Por un lado, tendríamos que determinar el efecto que tiene en la depuradora el instalar un recuperador de estrubita para la configuración que tiene, y por otro lado, tendríamos que ver en los escenarios de operación para tratar de optimizar esa recuperación de estrubita. En concreto, en CEIT participamos en la implementación del recuperador de estrubita en la EDAR Sur de Madrid, en el que hicimos un estudio de simulación para conocer el efecto de colocar el precipitador. Y esto lo hicimos, como digo, utilizando herramientas Plan White Model en las que combinábamos la degradación aerobia, anóxica y anaerobia con la eliminación de nitrógeno y fósforo, procesos de stripping, precipitación y disolución. Y mediante la combinación de estos diferentes modelos de las unidades de proceso pudimos hacer un mapeo del fósforo en la depuradora y un análisis de costes para las diferentes configuraciones. Otro tipo de herramientas que yo creo que también han salido en la masterclass son las simulaciones CFD. Nosotros en CEIT también estamos desarrollando estas simulaciones que nos permiten diseñar y optimizar tecnologías. Son unas herramientas que son de gran ayuda para el escalado de procesos, sobre todo para los procesos multifase. Nos dan la simulación del campo de velocidades, nos dan una idea de la eficiencia del mezclado y sobre todo nos ayudan para conocer la distribución de elementos, burbujas, partículas en el reactor. Aquí tengo los resultados de unas simulaciones que hicimos en contexto de un proyecto CEDETI junto con IDRENS, FACSA y la Universidad de Jaume I, en el que vimos cómo podíamos distribuir
cómo se distribuyen las burbujas dentro de un tanque de aireación. Si vamos ya a cosas concretas de recuperación de fertilizantes en depuradoras, nosotros hemos utilizado el CFD principalmente para distinguir zonas muertas de nuestro reactor y así poder plantear mejoras en el diseño y sobre todo para establecer caudales de recirculación óptimos. En los reactores de lecho fluidizado, como comentaba, es un reto ser capaz de mantener el sólido suspendido, sobre todo ese sólido grande que veíamos que se genera mediante los procesos de agregación. Y es un reto hacer esto mientras conseguimos que el sólido más fino, que se suele escapar para arriba, se mantiene dentro del reactor. Entonces tenemos que conseguir tener un caudal que de alguna manera sea capaz de mantener las partículas suspendidas, como vemos aquí en la imagen de nuestro reactor, y lo hacemos mediante simulaciones CFD. Aquí tenemos, por ejemplo, una simulación CFD de la planta piloto. Voy a marcarlo aquí. En el que vemos cómo se distribuye el sólido dentro del reactor según le vamos añadiendo agua por la parte inferior. ¿De acuerdo? Entonces, la línea, lo rojo sería el sólido, lo azul sería el agua y según le vamos introduciendo agua por abajo, pues vemos cómo se va distribuyendo este sólido dentro del reactor. Gracias a este tipo de simulaciones podemos elegir aquellos caudales que nos permitan mantener estas partículas suspendidas sin arrastrarlas por arriba y sin que caigan por abajo. Y por último, el tercer tipo de simulación que realizamos y que desarrollamos en CEID son los modelos de balance poblacional. Como comentábamos, es muy importante conocer el tamaño de las partículas y su distribución dentro del reactor para poder optimizar el sistema, que no se nos escape y además por sus características después como fertilizantes. Bueno, pues las herramientas de balance poblacional lo que hacen es simular cada uno de los mecanismos participantes en la reacción de precipitación, bien sea la nucleación, bien sea el crecimiento o bien sea la agregación, y lo que hacen es decirnos cuál es la distribución de tamaño resultante del proceso. Aquí vemos, por ejemplo, los resultados de un proyecto de retos de investigación que realizamos en CEID junto con Tecnun y que también dio lugar a una colaboración posterior con la Universidad de Murdoch en Australia, en el que hicimos unas simulaciones para poder predecir estos tamaños de partícula y vemos cómo el modelo, que serían las líneas rojas, es capaz de reproducir tanto la evolución del pH en el reactor como la distribución de tamaños para los diferentes ensayos que se hicieron. Bueno, y una vez que hemos explicado el tipo de herramientas que tenemos en el CEID, hemos hablado de los fundamentos de la precipitación de struvita, voy a hablar del proyecto Magnifos. El proyecto Magnifos es un proyecto de la convocatoria Retos Colaboración, en el que CEID está colaborando junto con Magnesitas Navarras, junto con NILSA, la empresa pública de tratamiento de aguas en Navarra, y la Universidad de Barcelona, con el objetivo de generar una tecnología que sea más eficiente, que sea más barata para recuperar fósforo en depuradoras. No lo he comentado, pero uno de los mayores costes del proceso de producción de struvita en depuradoras es precisamente la adición de reactivos. Comentábamos que es necesario añadir sosa y añadir magnesio para poder recuperar fósforo en forma de struvita en las depuradoras. Y una cosa de la que no se habla demasiado es que sí, evidentemente el fósforo y la roca fosfórica son elementos críticos para la Unión Europea, pero si para recuperarlo tengo que añadir el magnesio, que es un elemento crítico también para la Unión Europea y que además tiene un mayor riesgo de abastecimiento y una importancia económica mayor, pues a lo mejor la idea no es tan buena como en principio parece. Lo que nosotros queremos hacer es desarrollar una tecnología eficiente que pueda recuperar fósforo en las depuradoras, pero en lugar de utilizar un reactivo comercial como el cloruro de magnesio que se utiliza habitualmente para recuperar struvita, lo hagamos utilizando un subproducto industrial como fuente de magnesio. Ese subproducto industrial nos lo proporciona Magnesitas Navarras. Magnesitas Navarras trata la magnesita que llega a su planta y de ahí lo que hace es generar unos productos que tienen un alto interés comercial y también unos subproductos que tienen una cantidad de óxido de magnesio interesante, pero que no tienen mucha salida comercial. La idea que hay detrás de este proyecto es que, en paralelo a que Magnesitas Navarras está generando estos óxidos de magnesio, la depuradora de Tudela, en la que, además de tratar el agua residual de la zona, tratan una gran cantidad de fangos y van a tratar más fangos en el futuro porque va a ser una depuradora que va a gestionar el tratamiento de fangos también de la zona,
tiene un cierto vertido de fósforo al río Ebro, porque evidentemente cumple la legislación, pero hay una cantidad de fósforo que se nos está escapando. Y la idea que tenemos y que estamos desarrollando dentro de este proyecto es que podemos, de alguna manera, utilizar el subproducto de magnesio para recuperar fósforo en esta depuradora y a partir de ahí obtener un fertilizante que después estamos probando en campo. Por lo tanto, lo que estamos consiguiendo es, de alguna manera, reducir el subproducto que tiene magnesitas con poca salida comercial, a la vez que conseguimos reducir las emisiones de fósforo al medio y, a la vez, obtenemos un fertilizante que puede ser de interés. Las ventajas del proyecto, de los resultados esperados, bueno, son evidentes, ¿no? En primer lugar, tenemos que nos ayuda a cerrar tanto el ciclo del fósforo como del magnesio, que son dos elementos críticos, como vemos, para la Unión Europea, y además conseguimos reducir el coste de reactivos, tanto de magnesio como de sosa. Por otra parte, el proyecto tiene ciertas desventajas o ciertos riesgos, que son que, bueno, por un lado, el producto que vamos a obtener va a ser a la fuerza menos puro que si añadiéramos cloruro de magnesio o sosa. Y por otro lado, hay cierto desconocimiento del proceso porque es un proyecto que evidentemente es un proyecto de investigación y que todavía estamos en desarrollo. Lo que está claro es que mediante este proyecto estamos dando el salto ya a que la EDAR se convierta no solamente en una biorefinería, sino también un lugar que dé salida a residuos industriales a la vez que trata aguas residuales y, por supuesto, recuperando elementos de interés. El proyecto, estamos trabajando siguiendo la estructura típica de nuestros proyectos, los que llevamos en el departamento, que combinan parte experimental con parte de modelado y simulación. En concreto, estamos realizando experimentación a escala laboratorio y escala piloto. La experimentación a escala laboratorio la está realizando la Universidad de Barcelona y lo que se está buscando en esta experimentación a escala laboratorio es realizar ensayos de disolución del subproducto de magnesio que tiene magnesitas de Navarra y a la vez combinarlo con la precipitación de struvita. Esto nos va a ayudar a conocer cuánto del magnesio que está disponible, que está en el subproducto de magnesio, podemos utilizarlo después para la precipitación y además nos va a ayudar a seleccionar aquellas condiciones que sean más adecuadas para la operación de las plantas piloto. Vemos por aquí, por ejemplo, a la izquierda, cómo es un ensayo que se hizo con diferentes dosis de este subproducto de magnesio y vemos que para la misma cantidad inicial de fósforo, la cantidad de subproducto de magnesio que añadamos va a tener una relación directa con el fósforo recuperable. En rojo tendríamos el ensayo con menor cantidad añadida, que conseguimos recuperar pues, cerca del 75% del fósforo, con unas cantidades mayores, a base de añadir un reactivo en exceso, que sería este óxido de magnesio, conseguimos una recuperación prácticamente del 100%. Además de los ensayos a escala laboratorio que estamos realizando y del análisis de la fase líquida, esto lo estamos combinando con una identificación de las fases sólidas del precipitado, que sería lo que vemos aquí con las fotos del SEM. Estos ensayos, como digo, nos han ayudado a encontrar aquellas condiciones operacionales óptimas para trabajar con las plantas piloto que ya hemos instalado en la depuradora de Tudela. En concreto, hemos trabajado con diferentes plantas piloto, un reactor de lecho fluidizado, que es el que veis aquí, que es con el que trabajamos antes también en el CEID y que hemos simulado por CFD, y un reactor de 2 metros cúbicos de tamaño de mezcla completa junto con un decantador. Los resultados que estamos teniendo a escala real, que bueno, que se han hecho pruebas con distintas dosis de subproducto de óxido de magnesio, con distintas corrientes de entrada, son bastante prometedores en cuanto a eliminación de fósforo y bueno, ahora mismo estamos probando la calidad agronómica del producto recuperado. En cuanto a nuestro rol dentro del proyecto, está siendo el de desarrollar herramientas de simulación que de alguna manera ayuden y optimicen el proceso. En concreto, hemos desarrollado herramientas de simulación de dos tipos. Por un lado, herramientas de simulación de calidad de aguas, en los que hemos introducido los procesos de disolución y de precipitación. Y bueno, lo que tenemos aquí son unos ejemplos de los resultados que nos puede dar el modelo, ¿no? Por un lado tenemos los puntos que serían los valores experimentales medidos en esos ensayos realizados a escala laboratorio y por otro lado tendríamos los resultados de la simulación dinámica realizada a partir de los modelos que hemos creado para poder después predecir el proceso de precipitación de struvita y de liberación del óxido de magnesio. Además de herramientas de simulación de calidad de agua,
hemos realizado también simulaciones CFD que nos permiten diseñar y optimizar tecnologías. Aquí en concreto enseño algunos resultados de una comparativa entre simulaciones CFD que se hizo con sólido de distinto tamaño y diferentes recirculaciones. La imagen de la izquierda corresponde a un reactor de lecho fluidizado que se está utilizando ahora por la Universidad de Barcelona para analizar el proceso de precipitación en detalle. La imagen de la derecha son los resultados de la simulación multifásica que se hizo con 3 tamaños diferentes de sólido, de 6 micras, de 30 micras y de 65 micras. Lo que se realizó es un estudio experimental con diferentes caudales de recirculación, precisamente para analizar lo que comentábamos antes, ¿no? El ser capaces de mantener estas partículas suspendidas sin que las arrastren por arriba. Y lo que vimos fue que, evidentemente, pues el tamaño de partícula, vemos aquí las de 65 y las de 30, es clave, controlar ese tamaño de partícula es clave para conseguir que el lecho esté fluidizado. Aquí vemos que solamente las partículas más pequeñas son las que tienen riesgo de salir por arriba, mientras que las más grandes se mantienen fácil dentro del reactor. Si aumentamos el ratio de recirculación y conseguimos un mejor mezclado del reactor, tenemos también el riesgo de que las partículas, la mayoría de las partículas, se nos vayan por arriba. Comparando con el resultado anterior, vemos que un caudal de recirculación alto hace que tanto en la parte experimental, con un lecho de sólido mucho más repartido, como en las simulaciones, corramos el riesgo de que perdamos el producto por la parte de arriba. Y bueno, como decía antes, como ya he nombrado un par de veces, pues las simulaciones CFD nos pueden ayudar a elegir esos caudales de recirculación óptimos que nos permitan tener el lecho fluidizado, pero sin que se nos escape el producto. Además de simulaciones puramente hidráulicas, también hemos realizado simulaciones CFD que combinan la parte hidráulica con la parte de calidad de aguas. En concreto, hemos introducido el modelo químico que enseñaba antes en el software de ANSYS Fluent, y esto nos permite tener unos resultados conjuntos de cómo se está repartiendo el sólido dentro del reactor. Aquí vemos las diferentes fases sólidas que hemos considerado en el modelo, cómo están repartidas dentro de nuestro reactor. Vemos que la concentración del sólido dentro del reactor depende de la densidad y del tamaño que tiene dentro del reactor. Y esto lo comparamos también y podemos ver también la salida que tenemos en el reactor y comparar las cantidades de componentes líquidos. Hemos empezado a comparar también los resultados de las simulaciones con los resultados experimentales. Aquí vemos los resultados experimentales serían en azul y las simulaciones en naranja. Y vemos que no solamente el CFD nos da unos resultados aceptables en cuanto a la distribución de sólidos, sino que también en la parte química. Por tanto, es una herramienta que creemos que puede ser muy interesante de cara a diseñar y optimizar tecnologías. La parte mala de este tipo de herramientas es el coste computacional que requiere. Entonces, bueno, una vez explicado también el proyecto Magnifos, voy a entrar ya en las conclusiones, las principales conclusiones de esta presentación. En primer lugar, comentar que, bueno, que es algo que sabemos, pero que somos capaces de recuperar fertilizantes en las depuradoras, tanto en forma de fango como fertilizantes minerales de nitrógeno y de fósforo. La estrubita es un mineral que se puede recuperar en las depuradoras y que nos puede ayudar a combatir la escasez de fósforo, principalmente en la Unión Europea. Tenemos que las herramientas de simulación, el desarrollo de estas herramientas de simulación nos puede ayudar al diseño, a la optimización y al control de tecnologías y depuradoras. Y luego, pues como líneas de futuro, creo que hay unas líneas de futuro que son interesantes, que es asociadas a la recuperación de fertilizantes en aguas residuales, que podrían ser la simbiosis urbana industrial, tanto para las fuentes alternativas de magnesios, que es un poco lo que hemos visto con el proyecto Magnifos, como para la corriente en la que se quiere aplicar la recuperación de fósforo, porque podemos aplicar esta recuperación de fósforo también a otro tipo de corrientes industriales. Y por último también, pues una gestión más eficiente del fósforo en la EDAR mediante desarrollo pues, de otro tipo de herramientas, ¿no? Y bueno, con esto yo termino mi masterclass. Doy paso ya a la siguiente presentación, así que nada, muchas gracias por vuestra atención y encantado después de responder a cualquier pregunta que surja. Bueno, pues muchas gracias, Beñat, por tu excelente masterclass. La verdad que ha sido muy interesante y que viene a complementar lo que ya vimos la pasada semana. No obstante, tendremos la oportunidad de ampliar los detalles contigo después de la ronda de preguntas. Y recordaros que ya a partir de este momento nos podéis dejar vuestras consultas en la pestaña de preguntas, ¿de acuerdo?
Y a continuación doy paso a Sofía Grau, que es responsable de simulación y transformación digital de DAM, que nos hablará sobre las experiencias de su empresa en la recuperación de fertilizantes en las EDA. Buenas tardes, Sofía, muchas gracias por vuestra colaboración y es un placer teneros de nuevo este año con nosotros. Adelante. Hola, buenas tardes, José Miguel, y buenas tardes a todos los que estáis conectados desde diversas partes del planeta, vamos, porque tenemos a gente también conectada desde Sudamérica. En primer lugar, agradecerte a ti la invitación y el poder participar en estos ciclos de Masterclass. Y muchas gracias, Beñat, por la magnífica introducción que has hecho y que me lo has dejado perfecto para poder aterrizar yo ahora un poco lo que hemos hecho desde DAM. Entonces, pues bueno, lo que os voy a contar un poco pues, es la experiencia desde DAM. Nosotros en DAM empezamos con la recuperación de fósforo en el año 2013 con el proyecto ForWater y bueno, pues prácticamente desde entonces hemos ido enlazando un proyecto con otro más o menos relacionados. Los periodos de en medio también hemos seguido haciendo investigación, quizá no tan a nivel de proyecto, pero sí avanzando y trabajando en los proyectos que íbamos a presentar para seguir trabajando en esta línea. Y bueno, y empezamos eso en el año 2013 con el proyecto ForWater, un proyecto dentro de la convocatoria LIFE. Continuamos con un proyecto basado sobre todo en dar visualización a todos estos proyectos de recuperación de nutrientes que se están haciendo en toda la Comisión Europea, en toda la Unión Europea, que fue el proyecto Nutriman. Y el último que hemos terminado es el proyecto Fertilizer, en el que llegábamos pues, incluso a utilizar la estrubita recuperada para el desarrollo de nuevos fertilizantes y optimizar su uso en agricultura, que casi que esta parte es en la que más me voy a centrar porque es lo que se diferencia un poco de toda la introducción que nos ha hecho antes Beñat. Bueno, pues como veis aquí voy a seguir un poco desde el principio al final lo que han sido todos esos proyectos desde el año 2013 hasta el año pasado que terminamos. Para comenzar, como Beñat ha comentado, una de las partes importantes es el estudio de corrientes dentro de la EDAR para poder saber dónde ubicar esa planta de recuperación o con qué corriente alimentarla. Nosotros el proyecto lo llevamos a cabo en la EDAR de Calahorra, en La Rioja, y utilizamos la herramienta de simulación BioWin y a partir de una caracterización de todas las corrientes de la planta, construir el modelo de simulación, calibrarlo, validarlo y evaluar diferentes escenarios. Entonces, pues bueno, esta sería, arriba en la imagen, veis en pequeñito, lo que sería la planta de Calahorra y lo que veis aquí es cómo quedaría llevada a un programa de simulación la configuración de esa planta. Se trata de una planta con eliminación biológica de fósforo, con configuración A2O, en la que tenemos una primera zona, ay, me está fallando el ratón, no sé por qué, vale, ahora, en la que tenemos una primera zona en la que se dan las condiciones anaerobias y anóxicas para que se pueda llevar a cabo esa eliminación biológica del fósforo y bueno, y pues como veis en la línea de fango dispone de una digestión anaerobia. La combinación de la digestión anaerobia junto con un proceso previo de eliminación biológica de fósforo, lo que provoca es que, evidentemente, el fósforo, para poder eliminarlo y que no se vierta con el efluente, pase a la línea de fango, pero al llegar a la digestión se produce el problema que se nos da en muchas depuradoras, que es la precipitación incontrolada de estrubita. En este digestor se libera, al estar en condiciones anaerobias, el fósforo capturado durante la etapa aerobia del proceso biológico y se combina además con la liberación de amonio. Como bien ha explicado antes Beñat, pues para que pueda precipitar la estrubita necesitamos amonio, necesitamos fósforo y bueno, y el magnesio que en parte lo tenemos de la propia dureza del agua y que también puede ser calcio y nos va a dar los mismos problemas aunque no sea de estrubita. Entonces, pues bueno, con la caracterización de corrientes lo que nosotros observamos es que era justo en la etapa previa al digestor donde teníamos una mayor concentración de fósforo y por lo tanto, pues a priori, donde más interesante resultaba el poner esa planta de recuperación. Además, observamos que en la etapa de digestión era donde se producía mayor precipitación incontrolada de fósforo que llevaba a una pérdida de la concentración de fósforo en las corrientes. Ahí.
¿vale? Pues bueno, como vemos, esa es la corriente que tenía mayor concentración. A partir de ahí, ¿qué es lo que hicimos? Pues bueno, ¿cómo podemos plantear recuperar fósforo antes de la digestión anaerobia? Necesitamos una corriente en la que podamos concentrar ese fósforo que hemos eliminado por vía biológica en el reactor y lo podemos hacer de dos maneras, bien utilizando el espesador de fango primario, que es la configuración que observamos aquí, donde realizaríamos una elutriación del fango en el espesador primario, obtendríamos una corriente concentrada en fósforo y con esa alimentaríamos el reactor de cristalización, o bien utilizando el espesador secundario, que en el caso de la EDAR de Calahorra, pues bueno, era un espesador mecánico tipo Hoover, y la siguiente configuración que probamos pues fue el realizar esta misma elutriación, este mismo proceso de obtener una corriente concentrada en fósforo, pero a través de concentrarla con el espesador dinámico. Cuando hicimos la simulación de ambos escenarios, lo que vimos es que la precipitación incontrolada dentro de la digestión que se nos producía en el escenario inicial se veía significativamente reducida tanto en el escenario 1 como en el escenario 2. Luego ya a priori lo que veíamos es que íbamos a evitar un problema, íbamos a reducir, no a evitar, pero sí a reducir un problema de precipitación incontrolada haciendo esa elutriación, bien sea a través del espesador de gravedad o bien sea a través del espesador dinámico. Una vez identificada la corriente con la que queríamos alimentar el reactor, pues lo siguiente fue el diseño del reactor. De manera análoga, como ha explicado Beñat, que se llevan a cabo los proyectos de investigación, pues bueno, después de una fase de pruebas en el laboratorio, lo siguiente que teníamos era un reactor de laboratorio con una capacidad de tratamiento de 20 litros y lo que hicimos fue hacer ese escalado a una planta semi-industrial de 5 metros cúbicos, que es la que ya se instaló en campo y se alimentó directamente con las corrientes en la propia EDAR de Calahorra. En nuestro caso, el reactor es como el segundo que ha presentado Beñat, es un reactor de mezcla completa, en el que nosotros combinamos en el mismo reactor, en la parte inferior, lo que sería la zona de mezcla, donde se produciría la reacción, donde entran el cloruro de magnesio y la sosa para controlar el pH, muy importante en esta reacción, y se produciría esa nucleación y esa precipitación, esa formación de los cristales de struvita. Y utilizamos la parte superior del reactor a modo de decantador, en el que, pues bueno, en el diseño se tuvo en cuenta el tamaño de partícula mínimo que queríamos retener y aprovechamos la misma unidad para combinar las dos funciones y tenerlo todo igual que pasaba en el piloto que teníamos de laboratorio. Y a la hora de llevar el escalado de un reactor de tamaño de laboratorio a uno de escala semi-industrial, pues bueno, como bien ha dicho él, los estudios mediante CFD son muy importantes porque en nuestro caso lo que nos ayudaron fue a determinar las velocidades de las partículas dentro del reactor, a intentar evitar o identificar zonas en las que se podría producir una sedimentación, lo que nos ayudó al diseño y a la selección del modo de agitador y del agitador del propio reactor, que evitaba que se produjeran sedimentaciones no deseadas, sino que obtuviéramos la struvita cuando ya tenía un tamaño de partícula adecuado. Y luego, además, también fue muy importante porque lo que realizamos, lo que se ve en las imágenes de la derecha, son simulaciones en las que lo que probamos fue la distinta incorporación de las corrientes de los reactivos y ver que no se produjeran una sobresaturación de la disolución que pudiera llevar a una precipitación incontrolada, a una formación de los propios cristales de struvita en las propias vías de introducción de los reactivos dentro del reactor. Entonces, teniendo en cuenta las velocidades de sedimentación y teniendo en cuenta el evitar que se produjeran esas zonas de sobresaturación, diseñamos el reactor, lo llevamos a la EDAR de Calahorra, hicimos las modificaciones para poder realizar tanto esa concentración mediante el espesador de gravedad del fango primario como esa concentración con el espesador dinámico. Y obtuvimos, en el periodo en el que estuvimos operando la planta bajo el escenario 1, que es con el espesador de gravedad, una recuperación de 11 kilos al día alimentando 20 metros cúbicos al cristalizador y en el escenario 2 pues unos resultados al final muy similares. Sí que es cierto que la concentración con la que alimentamos estos resultados corresponden al último de los proyectos que os he mostrado, el proyecto Fertilizer, en el que las concentraciones de sobrenadante con las que alimentamos el reactor no llegaron a ser tan altas como en el primero,
debido a que pues, bueno, la naturaleza del agua de entrada pues, tampoco es constante y también va variando. Entonces, pues, bueno, lo que vimos es que tanto la vía de recuperación en el espesador de gravedad como la vía de recuperación en el espesador dinámico, ambas son viables para poder realizar esa recuperación de fósforo. El producto que obtuvimos fue la estrubita que se ve en la imagen, que, bueno, pues como hemos dicho ya antes, tiene amonio, tiene magnesio y tiene fósforo. Y, bueno, mediante diversas analíticas, bueno, aquí os he mostrado algunos de los resultados de diversos análisis de espectroscopía que realizamos. Lo que vimos fue la principal diferencia o lo novedoso que vimos en este proyecto es que si comparábamos esta estrubita junto con otros cristales de otros fosfatos, el valor fertilizante de la muestra era debido precisamente a su particular solubilidad y a su lenta disolución en el medio. La estrubita es un fertilizante que no se disuelve fácilmente en agua y, sin embargo, sí que se disuelve en un medio ácido. Nosotros, siguiendo las indicaciones de hacia dónde se iba moviendo en estos momentos la normativa, que a día de hoy ya está aprobada, pero que entonces no lo estaba, de aplicación de estrubita en agricultura procedente de la SEDAR, no quisimos realizar modificaciones químicas de esa propia estrubita porque podían impedir su aplicación en agricultura y nos limitamos simplemente a realizar modificaciones por vía física. Es decir, si queríamos combinar la estrubita con otros fertilizantes, pues simplemente hacer un extrusionado que le aportara los nutrientes de los que carecía. Al final, en este proyecto, pues bueno, uno de los productos que obtuvimos sintetizados es el que se observa en la imagen aquí inferior. Es una combinación de estrubita con potasio para darle un mayor poder nutritivo, ya que es uno de los nutrientes de los que carece. Hicimos combinaciones con potasio y con nitrógeno y las aplicamos en agricultura. Y lo que nos demostró es que, bueno, complementar la estrubita con otros fertilizantes y poder obtener un producto que fuera fácilmente aplicable en agricultura es viable. Por lo tanto, se puede utilizar como biofertilizante y sustituir en parte a los fertilizantes minerales actuales. Y como bien ha dicho Beñat, pues bueno, es viable la recuperación en las plantas, tanto en las plantas de tratamiento de aguas residuales, en las que a día de hoy ya está permitida su recuperación y aplicación del producto recuperado en agricultura, como en los casos en los que las plantas son de residuos agroganaderos o de industria agroalimentaria, aunque en este caso la legislación no ha evolucionado a la misma velocidad. En cuanto a los ensayos de aplicación agrícola que realizamos, pues bueno, nosotros empezamos por realizar unos ensayos en hidroponía, en lo que pretendíamos ver es, como bien os he dicho antes, la estrubita no se disuelve en medio acuoso, sin embargo, sí que se observó, comparada con otros fosfatos, que los propios exudados de las raíces de las plantas facilitaban esa movilización del fósforo procedente de la estrubita y esa asimilación por parte de las plantas. De manera que al final el resultado que teníamos era que aunque la estrubita se estuviera añadiendo en un sólido y en un sólido poco soluble en agua, la planta sí era capaz de movilizar ese fósforo y de asimilarlo, estando, ya digo, en condiciones de hidroponía. A continuación lo que hicimos fue unos ensayos en maceta, en este caso en cebada, y lo que comprobamos fue, comparando siempre con un testigo, macetas con fertilización, tanto con fertilizantes minerales como con los combinados de estrubita que habíamos sintetizado, pues bueno, el rendimiento del crecimiento de la cebada era similar al uso de fertilizantes minerales. Sin embargo, sí se reducía esa retrogradación del fósforo en el suelo que lo dejaba en formulaciones poco bioasimilables por las plantas. A continuación ya nos fuimos a escala en campo real, en campo abierto. Lo probamos en árboles de caqui durante un par de cosechas, en las que se comprobó tanto el fruto cosechado como el propio crecimiento a través de medir el tronco del árbol del caqui, y en escarola. Ambos ensayos se realizaron en Murcia y nos sirvieron los resultados de todos estos ensayos para desarrollar también
una plataforma de ayuda al agricultor que utilizaba todos estos ensayos en los que fuimos determinando los coeficientes de absorción, las vías de movilización y cómo asimilaban las plantas la struvita, para finalmente desarrollar una plataforma que le ayude al agricultor en función del cultivo que tenga y del tipo de suelo, le da unas sugerencias sobre la cantidad de fertilizante a aplicar y el riego, ambas cosas. Ahí. Vale. Los ensayos, aquí sí que ya me centro más en los resultados como tal obtenidos en el caso de la escarola, que fue donde ya aplicamos los consejos procedentes de esta herramienta de fertilización inteligente. Lo que nos mostraron fue que, bueno, en la primera gráfica podemos ver que el peso fresco de la parte aérea de la escarola, pues bueno, comparada con el testigo, sí que se veía que cualquiera de las dos formulaciones de la struvita frente a una fertilización convencional, pues era superior, igual que también observamos que, bueno, pues que realmente no hay una diferencia significativa entre el tipo de fertilización a aplicar, bien sean las basadas en struvita o bien sea la comercial, y sí hay una diferencia significativa frente al testigo sin abono. En la segunda lo que observamos fue que tuvimos una parte de la muestra que se aplicó la fertilización como lo había hecho el agricultor siempre, en base a su experiencia y a cómo lo había hecho tradicionalmente, y en la otra siguiendo las pautas del programa Fertiasesor que habíamos recomendado. Y aquí lo que comprobamos es que, pues bueno, el peso fresco era el mismo, pero sin embargo lo que no era el mismo era el consumo de fertilizantes. Es decir, para obtener el mismo rendimiento de la cosecha podíamos reducir de manera muy significativa el consumo de fertilizantes, optimizando así tanto el consumo para el agricultor como la contaminación difusa que se queda en el suelo tras su aplicación. Y finalmente lo que vimos pues, fue, en línea con lo que he dicho, que la contaminación que queda al final en el suelo, en el caso de utilizar una fertilización recomendada por el programa Fertiasesor, pues que era mucho menor en el caso de la fertilización controlada. Al final, las conclusiones pues, es que el sistema Fertiasesor reduce el consumo de fertilizante, manteniendo el rendimiento de la cosecha y reduciendo lo que son las infiltraciones hacia el suelo y, por lo tanto, la contaminación difusa. Ahí. Y al final, pues bueno, quería compartir con vosotros las lecciones aprendidas, las conclusiones que podemos sacar de todos estos trabajos y un poco pues dejar las vías abiertas hacia futuras líneas de investigación. En primer lugar, pues bueno, la importancia de realizar un análisis previo de las corrientes de la EDAR para poder identificar realmente el punto donde sería más óptimo instalar ese cristalizador. Nosotros en el último proyecto, como habéis visto en los esquemas, utilizamos para alimentar el cristalizador tanto la corriente previa a la digestión como incorporando también el escurrido de deshidratación, porque vimos que ahí también podía haber quedado un fósforo residual que podía ser alimentado y que seguíamos obteniendo un buen rendimiento del proceso. Por lo tanto, para nosotros pensamos que es muy importante ese análisis previo y, como bien ha comentado Beñat, ver el impacto que provoca la instalación de este proceso o la modificación del proceso en toda la planta. Además, muy importante controlar los caudales de nutrición, sobre todo si tenemos un espesador de gravedad. Una de las cosas que nosotros vimos al empezar con el proyecto For Water fue que en función, cuando empezamos a lutriar, si aumentabas el caudal de nutrición, favorecías esa suelta de fósforo, pero además se te producía como efecto colateral una elevación del manto del espesador de gravedad, lo que dificultaba su funcionamiento. Entonces, pues bueno, hubo que desarrollar un sistema de control para evitar este problema. Simplemente con un sistema de control es suficiente, tampoco hace falta más, pero bueno, sí que vigilar esos caudales de nutrición, vigilar las emisiones, sobre todo de sulfidrio, porque sí, parece que hemos perdido a Sofía. Vamos a ver un momentito, a ver si la recuperamos. Sofía, ¿me escuchas? Pues no, creo que la hemos perdido.
Vamos a intentar recuperarla. A ver, ahora, un segundito, a ver si se conecta otra vez. Ahora sí. Disculpad que habrá tenido algún problema con la conexión. Aquí está otra vez. Un segundito. Vamos a ver. Sofía. Bueno, pues si no conseguimos recuperarla, vamos a dar paso, Beñat, a la ronda de preguntas y luego ya que termine, que intente terminar ella. Un segundo. ¿Sí? ¿Sofía? Parece que no somos capaces de recuperarla. Bueno, Beñat, pues vamos a comenzar con las preguntas, que tenemos bastantes y llevamos dando tiempo a Sofía a ver si la podemos recuperar. Perfecto. Mira, pues nos preguntaba Javier Arrieta que si habéis detectado en los últimos años, en los últimos meses, un mercado interesado, un interés sectorial, fabricantes de fertilizantes, etcétera, y marco legal propicio para extraer el fósforo en forma de estrubita. Bueno, a ver, yo hasta lo que yo sé, que tampoco me dedico a comercializar estrubita, yo no sé si realmente hay tanto interés comercial o no para la comercialización de estrubita por parte de los productores de fertilizantes. Sí que es verdad que en las plantas en las que se han instalado en general los recuperadores de estrubita, este material recuperado se está utilizando y se vende como un material y como un fertilizante. A nivel legislativo, se han ido implementando leyes que favorezcan la recuperación de estrubita en Europa. Creo que hace bien poquito, igual Sofía me corrige, pero creo que se implementó también una ley que precisamente legalizaba el uso de fertilizante el uso de la estrubita como fertilizante en toda Europa. Entonces sí que hay cierto cambio y cierto interés en ese sentido, pero después ya a nivel comercial el hecho de que cómo gestionar esa estrubita recuperada, sobre todo en las depuradoras que no sean de gran tamaño, pues sí que es un reto y sí que es algo que está por solucionarse. Estupendo. Bueno, Sofía, habías tenido un problema con la conexión y te habías caído, ¿verdad? Sí, perdonar, y mira que había conectado, tenía el wifi y el cable, las dos cosas, y me ha caído todo. No te preocupes, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a compartir, si te parece, también tu ponencia para que termines ya, porque yo creo que prácticamente estabas al final, ¿verdad? Sí, estaba al final, me quedaba nada, decir dos cosas. Por eso te digo, entonces, si te parece, te dejamos que termines, creo que estaba en lecciones por aquí, aprendidas. correcto. Estupendo, pues termina tranquilamente y luego ya volvemos a la ronda de preguntas. Adelante. Nada, perdonar, me quedan 2 No segundos. te preocupes, en absoluto. Creo que me había quedado en vigilar las emisiones de sulfídrico porque aumentaban las condiciones anaerobias dentro de la planta. Entonces, pues bueno, es muy importante, sobre todo por el daño que pueden provocar en las estructuras. Además, bueno, pues el hecho de que es viable combinar el producto obtenido con otros fertilizantes, con lo cual ese producto recuperable tiene mayor valor agronómico porque no estamos aportando únicamente fósforo, sino que lo podemos combinar y producir fertilizantes complejos. Y además, pues bueno, la recomendación, o en nuestro caso, desde luego, la buena práctica de utilizar siempre un programa que te optimice en base a los cultivos que tengas, en base a la naturaleza del suelo y, bueno, pues utilizar los recursos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance para, mediante el análisis de Big Data, pues que nos haga recomendaciones que verdaderamente permiten reducir ese aporte de fertilizantes y reducir el daño que provocan. Como conclusiones, pues bueno, como estaba diciendo Beñat cuando me he podido volver a conectar, que la recuperación de estrubita
es viable técnicamente, es viable legalmente a día de hoy, ya que se ha aprobado dentro de la nueva normativa de fertilizantes un apartado que permite la recuperación de la aplicación en agricultura de la estrubita recuperada en plantas de tratamiento de agua residual. Es un producto que tiene un valor agronómico que, como bien hemos dicho, se puede combinar, reduce el impacto ambiental, reduciendo la contaminación difusa de nuestros suelos. Se puede considerar una fuente alternativa de fósforo que, como bien ha dicho Beñat en su presentación, cierra ese círculo. Y bueno, y actualmente pues la última novedad es que ya no es que solo se pueda recuperar y se pueda aplicar en agricultura, sino que además pues bueno, desde el grupo CTOP están estudiando la posibilidad de poderle incluir dentro de la lista de fertilizantes orgánicos, lo cual además pues aumentaría su valor. Siguientes pasos, pues bueno, llevar el proceso a escala real. Viable es, de hecho, en Madrid, como bien ha dicho Beñat, hay una planta de recuperación de estrubita. El único problema, pues bueno, el principal freno que nos encontramos las empresas explotadoras, y aquí voy a barrer un poco para casa, es el hecho de que, pues bueno, si yo implanto una tecnología de recuperación de fósforo y los pliegos a mí me dicen que cualquier producto que se recupere en la planta no voy a poder obtener yo el beneficio de la valorización de ese producto porque el producto no es mío, sino que es de la administración, pues o las inversiones vienen desde la administración, que son las que lo van a poder recuperar, o desde las plantas se hace muy difícil el poder rentabilizar esa inversión necesaria. Probar diferentes configuraciones. A nivel de simulación sí que hemos probado una nueva en la que sería elutriar solo el fango biológico y a nivel de simulación ha dado muy buenos resultados, tanto a nivel de reducción de emisiones como de precipitación incontrolada, con lo cual sería un factor a tener en cuenta y nos queda el llevarlo a escalado real. Desarrollo de nuevas enzimas que en el proyecto Fertilizers las utilizamos para intentar favorecer esa suelta de fósforo, ya que se trata de un proceso biológico, y la limitación que nos vimos ahí es que, aunque técnicamente sí lo es, económicamente no, por el precio de las enzimas y las condiciones en las que se tiene que llevar la reacción. La recuperación de la estrubita, en caso de que haya sido la eliminación de fósforo, se haya producido por vía química, y, como decía Beñat antes, las fuentes alternativas de magnesio. Y nada más, darle las gracias pues a todos los que han participado en los proyectos que hemos comentado, al Consorcio de Aguas por cedernos las instalaciones y, por supuesto, bueno, a Beñat y a vosotros por darnos la oportunidad de participar en esta charla. Bueno, ya pues podemos ir con las preguntas. Muchas gracias, Sofía. Ha sido muy, muy interesante también vuestra exposición y lo que estáis haciendo, y por complementar también lo que ha hablado Beñat, que junto a lo que se habló la semana pasada, yo creo que ha quedado muy, muy claro todo el tema de las biofactorías hasta la recuperación de nutrientes. Pues si os parece, entonces vamos a continuar con la ronda de preguntas. Ya habíamos contestado a la de Javier, que nos había preguntado el tema de si se había detectado en los últimos años más interés en el tema de la extracción de estrubita, que esa ya está contestada. Y ahora Antonio Santos nos preguntaba, Beñat, que si el uso de biosólidos en la agricultura podría provocar acumulación de microplásticos y contaminantes emergentes en los campos agrícolas. Desde ese punto de vista, pregunta él, ¿sería más conveniente recuperar nutrientes en forma de estrubita y usar el fango para combustión o gasificación? Bueno, a ver, más eficiente o menos eficiente, hay que entender un poco las consecuencias que tiene cada una de las opciones, ¿no? Al final, en el fango se nos va a ir todo de lo que llega a la depuradora, todo lo que nos sale en el efluente. En este caso, si nos llegan a la depuradora microcontaminantes, nos llegan metales pesados, si tenemos suerte, se quedarán en el fango. Y si no tenemos mala suerte, pues se nos saldrán en el efluente. Entonces, si tenemos la suerte de que se queden en el fango, hay que considerar este tema, y si después se va a utilizar el fango precisamente para destino agrícola, pues considerarlo. En principio, la ventaja de recuperar la estrubita de los sobrenadantes de la digestión anaerobia, por ejemplo, es que, como hemos visto, es un producto que tiene una pureza muy alta y que en principio es un producto que puede tener un interés en sí mismo, ¿no? Y evitarte o al menos minimizar el riesgo de estos microcontaminantes o metales pesados. Y si después hay que gasificar o hay que utilizar el fango para otros fines, pues bueno, eso ya dependerá de las necesidades y de lo que convenga en cada momento. O sea, no puedo dar tampoco mucho más detalle porque no lo conozco. Claro. No sé si tú quieres añadir algo, Sofía, a esta pregunta, o voy con la tuya.
Ay, no te escuchamos, tienes que activar el micro. Perdón. Ahora. Nada, que Beñat ha contestado muy bien, salvo que si quieren que añada algo más, pues bueno, que lo pregunten. No, no te preocupes, tengo otra también para Dime. ti aquí. Mira, nos preguntaba Sandra que estas plantas piloto de las que hemos estado hablando, que habéis hablado ambos, ¿han tenido en cuenta muestras de EDAR con cloruro férrico necesario para cumplir requisitos en agua tratada? ¿La estrubita es más difícil de precipitar si el férrico está presente? ¿Recomendáis mejor la precipitación de vivianita? A ver, vamos por partes. Sí. Además, la pregunta nos la hacía a los dos por si queréis aportar. A ver, nosotros en la planta en la que hemos llevado a cabo estos estudios, que es la EDAR de Calahorra, en esta planta la eliminación de fósforo se realiza por vía biológica. El rendimiento que se obtiene es muy bueno, llegando a valores de fósforo en la salida pues alrededor de 1-2 ppm en los peores casos, con lo cual la verdad es que es una planta en la que el rendimiento biológico pues, suele funcionar muy bien y por tanto pues dosificar cloruro férrico para eliminación de fósforo no se ha hecho. Sí que es cierto que en la fase de digestión anaerobia, una de las formas que tenemos de controlar las vibraciones de sulfídrico del propio gas para evitar los daños en los motores de cogeneración es la dosificación de cloruro férrico para captar ese sulfídrico. Y algo de cloruro férrico sí se dosifica, pero no con el fin de precipitar fósforo, sino con el fin de controlar estas emisiones. Sí, bajo mi punto de vista, combinar eliminación química con recuperación de estrubita, yo no lo haría, porque estás capturando el fósforo en un complejo metálico en una forma muy estable y no va a ser rentable, no va a ser viable el fósforo que te va a quedar para montar todo el sistema de recuperación. Por eso, como Beñat decía y como yo he comentado, para los casos de eliminación química, pues bueno, hay otras alternativas, se puede valorar. Yo de la que más conocimiento tengo, aunque no tengo experiencia, pues es directamente llevar la incineración, por vía de incineración, utilizar el fango como o sea, recuperar el potencial, el fango como potencial productor de energía calorífica en las incineradoras y a través de esas cenizas recuperar el fósforo por un medio que no tiene nada que ver con la cristalización de estrubita. Esa es mi opinión. Claro. Y nos preguntaba también sobre si recomendabais la precipitación con o de vivianita. Nosotros el proceso que conocemos es el de recuperación de estrubita, el de recuperación de vivianita. A ver, es que bajo mi punto de vista es lo que he dicho. Una vez tú tienes formado ese complejo hierro-fósforo, romperlo no va a ser fácil. Es un complejo muy estable que no va a ser fácil romper. Claro. Entonces, no sé hasta qué punto puede valer la pena el intentar recuperarlo en forma de vivianita frente a otras vías de recuperación que existen. Pero ya digo, nosotros no puedo decir A o B porque no hemos probado a intentar recuperarlo en forma de vivianita en plantas con recuperación química. Estupendo, pues queda contestada, Sofía. Beñat nos pregunta... Sí, quería hacer una pequeña puntualización. Que bueno, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Sofía, pero justo nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto en el que precisamente estamos analizando la posibilidad de recuperar fósforo en plantas que eliminan fósforo de manera química mediante la combinación de diferentes unidades de proceso. Para empezar, bueno, combinaría una redisolución del fosfato de hierro precipitado con una recuperación del hierro y después una posterior precipitación de la estrubita. Es un proyecto que tenemos que es un reto de investigación que está empezando ahora. Tenemos una planta piloto en marcha con la que estamos empezando a trabajar. Sabemos, es un reto bastante grande, o sea que eso está claro y no sé si va a ser viable o no. Pero bueno, lo estamos trabajando y no sé, pues igual a lo mejor dentro de 3 años estamos aquí contándolo y es un caso de éxito o no, o nos quedamos en donde estamos y ya está. Pero sí que es un tema que estamos trabajando porque al final, bueno, hay muchas plantas que eliminan el fósforo así y que creemos que, bueno, merece la pena al menos intentarlo. Ya veremos luego hasta dónde llegamos. Estupendo, gracias, Beñat. Sigo contigo. Javier Arrieta nos preguntaba que ya que el fósforo se necesita en la agricultura y el fango tiene como destino principal la agricultura, ¿no sería interesante precipitar la estrubita con el lodo digerido antes de la deshidratación, generando un fango enriquecido en fósforo y evitando instalaciones complejas de tratamientos de retorno?
Además, esta la dejo abierta para los dos. Sí. Lo empiezo con Beñat. Hombre, a ver, es que depende un poco de lo de cuál sea el objetivo que estemos buscando. O sea, si nosotros lo que queremos es un producto puro que después queremos comercializar, que ya sabemos que es un reto, ¿no? Porque tampoco hay tantas plantas de donde se recupere y quizás no hay tantos casos de éxito, sobre todo en depuradoras pequeñas. Pero si lo que queremos es un producto final puro, como la estrubita, pues hombre, pues no. Ahora, que se puede hacer y que vamos a tener un fango que tenga más contenido en fósforo, pues seguramente sí, pero bueno, vamos a seguir teniendo los problemas típicos del fango en principio, ¿no? Que vamos a tener, pues, que va a contener precisamente todo eso que en principio no nos interesa, que son los microcontaminantes, posibles metales pesados. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. ¿Se puede mejorar el fango? Pues quizás lo mejorará. ¿Vamos a tener un producto puro que después podamos comercializar de la misma manera que la estruita? Pues entiendo que no, ¿no? Entonces, dependerá un poco de las necesidades, de los intereses que tengamos y luego, pues bueno, pues habría que analizarlo caso por caso. Claro. ¿Querías puntualizar algo, Sofía, en este tema? A ver, yo ahí añadiré a lo que ha dicho Beñat, que, bueno, pues como bien dice, el uso y el objetivo que estamos buscando es lo prioritario. La aplicación de fango en agricultura no solo aporta fósforo, también aporta materia orgánica, con lo cual si lo que estamos buscando es un aporte, ese suelo necesita de esa materia orgánica, podría ser una vía de recuperación. Si lo que queremos obtener es un producto controlado, puro, en el que podamos saber exactamente la cantidad que se aplica en el suelo y podamos hacer esos cálculos de balances para intentar reducir esa contaminación de los suelos. Va a ser más difícil si lo precipitamos y lo aplicamos mezclado con el fango, porque al final el fango no es 100% homogéneo y va a ser muchísimo más difícil poder aplicar cualquier control sobre la cantidad que estamos aplicando. Entonces, claro, pues depende un poco de eso y sobre todo lo que he dicho al principio, de si necesita ese suelo, esa materia orgánica o no la necesita. Estupendo. Sigo contigo, Sofía. Nos preguntaba Leticia Martínez si habéis publicado algún artículo sobre el estudio de la edad de Calahorra. Sí, alguno que otro hemos publicado. Hay alguno publicado, ¿verdad? Sí. Si quieres, Leticia, ahora mismo aquí no tengo ninguno, pero bueno, puedes contactar conmigo, enviarme un correo y te mando los enlaces o directamente te comparto las publicaciones. Pues no te preocupes que os ponemos en contacto, Sofía. Voy con Beñat. Nos preguntaba Antonio que además de evitar la precipitación indeseada en tuberías, la recuperación de estrubita tiene otras ventajas. Es una pregunta. ¿La recuperación de estrubita tiene otras ventajas operacionales? Hay fabricantes de sistemas que afirman que precipitar estrubita en el digestato antes de la centrifugación mejora el posterior desagüe de los fangos y economiza insumos. Pero bueno, la pregunta era, ¿la recuperación de estrubita tiene ventajas operacionales? Bueno, que hasta lo que yo sé, ayuda a reducir costes operacionales en temas de aireación y dosificaciones. En el tema de fangos, la verdad que lo desconozco, no lo sé, no puedo contestar. De acuerdo. Sofía, ¿quieres añadir algo? A ver, yo ahí puedo comentar los resultados de análisis de impacto que hemos realizado nosotros, tanto del proyecto For Water como del proyecto Fertilizer, y en ambos, pues bueno, lo que obteníamos es que nosotros recuperando la previa a la digestión, sí que mejorábamos, bueno, reducías ligeramente, también hay que tener en cuenta que no era una planta al 100% que nos enviaba todo el caudal elutriado a la planta de recuperación, con lo cual también es más difícil de analizar. Pero bueno, que sí que es cierto que ese amonio que precipitas no te vuelve al biológico, con lo cual reduces ligeramente la energía de aireación. El rendimiento en la digestión es bueno, pero sobre todo lo que estamos viendo es en cuanto a lo que son las emisiones de sulfídrico y los problemas que muchas veces tienen las plantas por la oxidación y por el deterioro de las instalaciones por estas emisiones. Sí que la última configuración que estuvimos probando, que no os la hemos mostrado porque la estamos empezando a presentar ahora y estamos todavía a falta de poderla implementar, que es utilizar únicamente la lutriación del fango secundario y luego enviar tanto la corriente lutriada como la corriente de deshidratación a ese reactor de cristalización. Esa sí parece que te permite reducir la precipitación incontrolada y
reducir las emisiones de sulfuro hídrico en la línea de fango. Y luego, además, el tema de que si mejora la deshidratación del fango o no, pues bueno, nosotros recuperándolo previo a la digestión anaerobia, también observamos que mejoraba ligeramente y que, pues bueno, te puede permitir optimizar. De hecho, nosotros vimos que se reducía ligeramente el consumo de polielectrolito en la deshidratación. Lo que, si he de seros sincera, no sé hasta qué punto se puede deber realmente a efectos que se produzcan sobre el fango o al hecho de que no se recupera el 100% de los cristales. Siempre hemos hablado de que los reactores de cristalización van a recuperar la estruvita cuando tiene un determinado tamaño y siempre va a haber unas pequeñas partes de estruvita que van a volver y que se van a ir al final con ese fango. Eso aumenta la materia mineral del fango, disminuye su materia volátil y facilita su deshidratación. Claro. Entonces, habría que estudiar muy bien hasta qué punto se debe a esos escapes de materia inorgánica que realmente se están produciendo con el fango. Estupendo, pues yo creo que queda contestada, Sofía. Nos preguntaba también Leticia, a ver quién de los dos puede ayudarme, ¿la precipitación de estruvita en la línea de retornos de la EDAR es aplicable tanto si la eliminación de fósforo en la línea principal de agua es por vía química o por vía biológica? A ver, eso lo que ha comentado Beñat antes, ellos sí que están investigando. Ahora, a día de hoy es viable con eliminación biológica, con eliminación química. Yo por eso decía antes que viable a día de hoy y garantizarse a día de hoy, no. Está en una fase de investigación, veremos cómo avanza, pero de momento que yo al menos no conozco casos en los que se haga. Estupendo. Voy ahora con Sofía. Nos preguntaba José Manuel que qué diferencia hay en la precipitación con calcio en vez de con magnesio desde el punto de vista técnico. Lo digo porque lo importante es eliminar el fósforo y el nitrógeno, y el calcio es mucho más barato que el magnesio. Sí, a ver, evidentemente se puede recuperar fosfato cálcico amorfo, evidentemente, y bueno, y esa es una reacción de precipitación incontrolada que también se produce en la EDAR. De hecho, nosotros, pese a utilizar un reactor de cristalización diseñado para recuperación de estruvita, en el que dosificamos magnesio y además dosificamos el magnesio en exceso para favorecer que la reacción se desplace hacia la formación de estruvita, preferentemente frente a la precipitación de estos fosfatos cálcicos, sí que es cierto que el fosfato cálcico también se precipita y bueno, también es un producto. Lo que ya sí que no me atrevo a decir, porque, pues bueno, como comentábamos antes, yo no soy ingeniero agrónomo, entonces no sé hasta qué punto las diferencias del valor agronómico que puedan haber del fosfato cálcico y del fosfato de magnesio. Claro. El calcio quizás es más abundante y quizás es más interesante utilizar el magnesio como micronutriente para las plantas, no lo sé. Sí, Beñat, ¿querías añadir algo? No, yo creo que está perfectamente contestado. Sí. Perfecto, bueno, pues vamos ya con las dos últimas preguntas. Eduard nos preguntaba para ti, Beñat, que si, como comentabas previamente, la estruvita puede precipitar de forma incontrolada sobre la superficie de las tuberías, reduciendo su diámetro útil con el tiempo. ¿Ocurre el mismo fenómeno en los reactores de cristalización? Vale, bueno, a ver, para que ocurra una precipitación, lo que tenemos que tener claro es que tiene que ocurrir primero una sobresaturación del sistema. Es decir, tenemos que tener una cantidad de iones participantes en la reacción que sea superior a las condiciones de equilibrio, ¿vale? Entonces, esto ocurre, por ejemplo, para la precipitación de estruvita cuando se juntan cantidades grandes de magnesio, de amonio y de fosfato. Cuando en una depuradora ocurre una precipitación incontrolada es porque en alguno de los puntos tenemos un exceso de estos iones, se juntan y forman un sólido insoluble que se va acumulando en las tuberías y colapsa la tubería. Eso ocurre también dentro de los digestores anaerobios en ocasiones. Entonces, lo que llega al reactor de precipitación después de, por ejemplo, una digestión anaerobia, en principio llega en equilibrio. Y si llega en equilibrio quiere decir que no está sobresaturado. Precisamente nosotros lo que hacemos, lo que se hace habitualmente al operar uno de estos reactores es considerar que hay algunas de esos iones en exceso, que son el nitrógeno y el fósforo, sobre todo el nitrógeno, pero bueno, el fósforo también, que es lo que nos interesa, y lo que se añade es precisamente
ese reactivo de magnesio y la sosa, que lo que hacen es generar una sobresaturación para precipitar, ¿vale? Entonces, normalmente lo que ya llega en equilibrio, porque ya digamos que ha perdido todo poder de precipitación antes de llegar a ese reactor de precipitación, y lo que se añade precisamente es un reactivo que ayude a la precipitación y por eso ocurre dentro del reactor. Lo que sí nos puede ocurrir es que la precipitación no ocurra de manera directa, digamos, en unos pequeños cristales que nuclean y que van creciendo, sino que nos ocurra, por ejemplo, la precipitación de manera incontrolada, pues es muy típica al lado, o sea, cerca del tubo de donde se dosifica el magnesio o de donde se dosifica la sosa. Porque es verdad que dentro del reactor es muy difícil controlar la precipitación. También ocurre, por ejemplo, que si tenemos un reactor que es muy típico del lecho fluidizado, que tiene paredes que se van abriendo según vamos subiendo en altura, pues en los bordes se vaya acumulando parte del sólido, porque encima la precipitación está más favorecida cuando tenemos una superficie. Entonces, ¿ocurre en los precipitadores? Sí y no. Puede ocurrir en ciertos puntos concretos, por eso también nos ayudan las simulaciones CFD, pero en principio la idea es que ahí dentro ya esté controlada y por eso se diseñan los precipitadores de tal manera que esté controlado. Perfecto, bueno, pues ya voy con la última pregunta para los dos. ¿Cuál sería el tamaño mínimo de una depuradora para instalar una planta de recuperación de estruvita? Entiendo que es complicada, pero bueno, con esta terminamos. A ver, yo más que del tamaño mínimo, ahora sí que Beñat, terminas tú de cerrarla, hablaría que, bueno, en nuestra experiencia el factor limitante es la concentración de fósforo de la corriente de alimentación. Si tú tienes una concentración de fósforo suficiente, cuanto más alta mejor, el rendimiento que obtendrás pues será mayor y las posibilidades de que resulte viable esa recuperación pues serán mayores. Si es una planta más pequeña en la que tienes menor caudal, también la inversión del reactor pues puede ser un poco menor. También es cierto que estamos hablando de plantas con recuperación biológica de fósforo y muchas de ellas combinado con digestión anaerobia, con lo cual ya de por sí no estamos hablando de plantas pequeñas, estamos hablando ya de unas plantas de un cierto tamaño. Pero bueno, en otras plantas más pequeñas, siempre y cuando, porque de hecho en la industria alimentaria se hace así, se recupere de una corriente que tenga una concentración suficiente de fósforo, el proceso podría ser viable. Habría que estudiarlo, pero podría ser viable. Perfecto. Beñat, ya para cerrar. Sí, no, estoy de acuerdo. Por apuntar alguna cosilla más, sí decir que al final es importante para que el proceso sea viable también que tengamos un producto que después sea comercializable. Entonces, eso es algo que hasta ahora quizás no ha estado demasiado favorecido por la legislación. Parece que ahora va a poder cambiarse y eso va a generar también que se acepte más y que se extienda la producción de estruvita. Y por otro lado, un poco comentar también, y barro aquí para casa con el proyecto que he presentado, que es que si al final uno de los mayores costes que tenemos en el proceso de una vez hecha la instalación son los reactivos, pues hombre, el intentar investigar en fuentes de magnesio alternativas que nos permitan recuperar estruvita, pues puede ser interesante. Nosotros, yo digo que lo estamos haciendo y que reduce muchísimo, claro, el coste del proceso y que facilitaría la implementación en depuradoras de menor tamaño. Perfecto, bueno, pues si os parece, aquí lo dejamos. Como siempre, para despedirme, os quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes de España, Portugal, América Latina, que habéis sido muchos de nuevo otra vez. A Beñat por su excelente masterclass y por compartir su experiencia con nosotros, a Dan por su patrocinio y especialmente a Sofía por compartir la experiencia de su empresa con nosotros también. Ha sido un verdadero placer esta tarde teneros con nosotros, a los dos, y os recuerdo que nos vemos de nuevo el próximo jueves 4 de mayo a las 16:30, a la hora de siempre, en la Masterclass 15, donde ya cambiamos de tercio y hablaremos sobre la adaptación de la HEDAR al Reglamento 2020-741 sobre reutilización de agua para riego, y donde contaremos como ponente con Luis Borrás, profesor titular del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Valencia e investigador del grupo Calagua, y con el patrocinio de la empresa Tecma, que nos presentará sus soluciones. Así que gracias a todos, espero que tengáis una feliz tarde y nos vemos la próxima semana. Gracias, Beñat, gracias, Sofía, un placer de verdad teneros con nosotros hoy aquí. Hasta pronto. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego.